Sí, ella es mi bombón. Hola, chicas. Ella es Siri. Yelitza. Yelitza Ledesma. Alias Siri. Pequeña pero rendida. Oh, wow. Ella es Siri. Tú le preguntas y ella. No, yo le pregunté algo ahorita, yo creo que me tengo que acostar. Eso fue como que ella abrió un libro así de leyes. Tú le das play. Tú le das play. Yelitza es como las mamás que tú le preguntas y siempre te responde. Algo No hay que siempre. responder. Una vez Ámbar me hizo una pregunta reciente y le dije, ¿tú te crees que yo soy un Sí. libro? Me dijo, no, eres mi mamá. Which is better. Oh, yeah. Yelitza, ven acá. Aquí hay un lío grandísimo con demandas y gente presa. La última vez que vine, medio se quejaron los médicos de que también no le estaba dando informaciones a ellos y vine a reivindicarme. Dale. Entonces, queremos tratar un poquito del derecho a la información y cómo los médicos también se pueden proteger de demandas médicas. Haciendo porque, bien su trabajo, no. además de eso, No siendo matasanos. bueno, Los pero aires son buenos. debemos reconocer que hay demandas y condenas a médicos en la República Dominicana que más que ser injustas fueron dadas porque los médicos no previeron ciertas obligaciones que debían de cumplir y ciertos procesos que debían de agotar y fueron, puedo decir que injustamente condenados, pero por una falta para la cual no se prepararon. Entonces, es un tema que hemos tratado anteriormente y es consentimiento informado y es informar al paciente de cuáles son los riesgos de manera clara, de manera específica, cuáles son las posibles opciones que tiene el paciente para hacer procesos alternativos. Dos preguntas, Yelitza. ¿Todos Espera, los médicos déjame deben terminar. tener un consentimiento, ¿cómo es? Informado. Sí, el consentimiento informado no es más que un documento preferiblemente escrito donde las partes firman, es decir, la persona que va a ser intervenida. Y este documento consta de varias informaciones. Cuáles son los riesgos, cuál es la operación a la que se va a someter, Exacto. de qué se trata, si hay procesos alternativos, aun sean más costosos o más económicos, y cuáles son los riesgos a los que se somete la persona, sean previsibles o imprevisibles. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? Muchos errores se cometen al hacer y realizar un consentimiento informado, que no es más que un documento informativo, como muy informal, hacerlo al momento de que Hay la que persona... notarizarlo. No es un documento notarizado. Hacerlo al momento de que la persona va a entrar al quirófano, carece automáticamente, es nulo porque la persona se encuentra en ese momento en un estado de mucho estrés. Sí. Se critica y juzga mucho en los tribunales que sea el consentimiento informado del mismo día de la intervención quirúrgica, por ejemplo, o del procedimiento médico que se va a realizar. ¿Tú tienes un bajadero por ahí, legalmente, entonces? Sí, realmente, aun Hay un cuando lo que bajadero. pasa es que a veces el documento dice, bueno, yo no soy responsable si pasan un conjunto de cosas. Sí, pero eso es tan reprochable como los letreros en los parqueos que dicen que no son responsables de absolutamente nada si se roban mi vehículo, que eso no es así. No es tan así. Como tampoco es así que si te ponen una tarjetica que dice que si tú vas a una actividad, tu presencia en esa actividad indica que tú permites que se utilice tu imagen para lo que le parezca. Eso no es así. Eso no es tan así tampoco. El derecho a la imagen tiene sus características que son muy específicas. Pregúntame a mí. ¿No me puedes preguntar? Sí. Ah, ok. Yelitza, todos los- Pregúntame para yo decirte que yo gané un caso que se estudia en la universidad. Eso es bueno. Yo gané un caso que se estudia en la En el caso universidad. del consentimiento que deben preparar los médicos, ¿son todos los médicos que van a participar de esa cirugía? Dígase el cirujano, anestesista, o uno los engloba a todos. No, debe ser cada uno, porque la intervención quirúrgica tiene unas posibles consecuencias y la anestesia como tal tiene otra posible consecuencia, que puede llegar hasta la muerte, y quizás la operación que me van a hacer en general no es tan riesgosa, pero la anestesia sí, por ejemplo, que eso es un ejemplo bastante claro. O sea que tendría que haber una firma por cada quien. Tendría cada que médico que haber, participe. no peor, debe de haber un consentimiento por cada médico, o que en un consentimiento global Estén todos. estén ambas previsiones. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos tomado un poquito a la ligera porque todavía tenemos que crecer un poquito como sociedad y como
pueblo, de que los médicos comprendan de que aunque han estudiado durante muchos años, si yo respeto muchísimo eso y cuando me siento con un médico, cuando me siento con un centro clínico a explicarle este tema, dice, pero es que yo he estudiado 10 años, ¿sí es posible que el paciente fallezca? Sí, pero usted no se lo dijo. Entonces la persona tiene que estar en una posición de información para tomar la decisión de que se va a operar. Si no, pues entonces usted ha cometido una falta. Es una falta reprochable que usted no me haya informado correctamente, a tiempo, con las características suficientes, aun cuando la cirugía haya salido bien. Y para el posoperatorio también deberíamos tener un consentimiento. No, el consentimiento para el posoperatorio lo ideal es tener un documento que la persona también realice su firma, donde se le informa a la paciente todos los requisitos que tiene que realizar. Muchos médicos ya tienen estos documentos. De hecho, nosotros hemos creado muchos consentimientos informados porque también hay muchos centros hospitalarios que tienen un consentimiento informado general, un documento para todo el mundo. No es lo mismo hacerse un trasplante de corazón que hacerme el busto. No son las mismas consecuencias, no son las mismas previsiones, no son los mismos procedimientos. Entonces, al momento de analizar ese documento, pueden tener fallas y esas fallas pueden ser condenables. He conocido médicos que aún en situaciones que no debieron de ser condenados, eso los llevó hasta ese punto. En el caso de la cirugía... un momentico ahí, perdóname, Linda. Ok, Buenas te- tardes, hello. Hola. Buenas. Chicas, quiero compartirles dos experiencias que tuve con relación al tema. Adelante. La primera fue Una operación. No se escucha. del tabique nasal y no se me advirtió, es una operación sumamente incómoda, y no se me advirtió que eso podría volverme a repetirse y tuve que, ahora tengo el mismo problema y pasé por, si yo lo hubiese sabido, ni me opero. La segunda fue una histerectomía que se me complicó la anestesia, eso lo sé hoy después de todas las consecuencias. Tuve un derrame pleural, tuve una trombosis, muchísimas complicaciones, pero nadie me dijo qué era lo que me estaba pasando, solo me canjeaban de un médico a otro. Ujú. Gracias, muchas gracias. Buenas. Hello. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, yo quiero emitir una opinión con Emi. relación a los conceptos que vamos a decir, invitada de ustedes está externando, Ajá. en los cuales yo tengo algunos puntos de diferencia y creo que es oportuno. Y yo soy médico, es lo primero que quiero aclarar. Ajá. Sí, fíjense, el principio de la medicina, recordar que lo primero es no hacer daño. O sea, bajo ese concepto todos los médicos implementan una práctica. De principio, ajá. El elemento que se ha demostrado que disminuye más la demanda no es un consentimiento informado, que desde el punto de vista legal, y eso no lo digo yo, sino que lo ha demostrado la historia de la medicina en toda parte del mundo. El consentimiento no tiene ningún valor a la hora de ir a la justicia. O sea, eso no sirve para nada, igualito que el letrerito. No importa lo bien que tú lo estructures, se ha demostrado que el juez predispone y juzga y condena en función de actos y de información que estén consignadas en el expediente. Y en eso sí coincido con ella, en que los expedientes bien organizados, bien documentados, donde se hacen todos los procesos, lo que se ha demostrado que mejora o disminuye la posibilidad de que un paciente demande a un médico es la buena relación con el paciente y el trato humanizado. ¿Qué pasa? Que en la historia de la relación médico-paciente, si recordamos, el médico viene de la evolución de un chamán, un curandero, un sacerdote mágico religioso, al actual concepto de la medicina, y ya el médico no tiene esa condición paternal. Si se sigue con esa práctica, el médico se cree todopoderoso, implanta conocimientos y supremacía sobre el paciente y de alguna manera le vulnera el derecho al conocimiento. El paciente hoy día, lo que debe primar en la relación es una relación consensuada entre el médico y el paciente con mucha información, porque el paciente ahora tiene derecho. La salud es un derecho y entonces el médico sigue actuando como un todopoderoso. Si no cambia esta cultura, no hay posibilidad de que disminuya. Ahora, las tantas demandas, ¿a qué van a llevar? A encarecer la medicina, a que sea más riesgoso el médico,
a que menos personas quieran ser médicos, porque ahora si se efectiva lo de la demanda, cuando en Estados Unidos ya eso está regularizado, ya se pasó, lo que está pasando aquí ahora ya pasó en Estados Unidos, la historia está, por eso surgieron los modelos de Joint Commission, modelos de calidad y de excelencia en cuanto a la prestación de servicios. Y deberíamos hablarle de relación médico-paciente y de trato humanizado. Ese es mi aporte a su muy interesante amable, doctor. programa. Usted dice lo que debería, pero usted discúlpeme, yo no soy abogado, para eso tenemos una experta. Lo cierto es que todavía la relación médico-paciente dista mucho de ser una relación empática. Muchos de sus colegas aún siguen asumiendo una actitud de supremacía, negándole al paciente el derecho de recibir información en unos términos entendibles para el paciente. Se lo digo porque lo que nosotros recibimos aquí día tras día con las visitas de los distintos profesionales facilitadores de la medicina es que la gente va a su consulta y no se atreve a hacerle pregunta a un médico, independientemente de lo que usted está diciendo, doctor. Hay varios puntos que quiero establecer aquí. Respeto mucho la participación del doctor. Y se le agradecemos. Realmente aporta bastante y estoy muy orgullosa de que haya personas que piensen de esa manera. Pero aquí no estamos hablando de un análisis antropológico de que disminuye las demandas o que las multiplica. Realmente, y es una de las recomendaciones que doy a mis clientes médicos y cuando hemos dado charlas para poder concientizar a los médicos, el trato médico es uno de los puntos. Pero aquí no estamos tratando de cuál es el mejor trato para evitar una demanda médica, eso es otro tema. Aquí lo que estamos hablando es que el consentimiento informado y está establecido no solamente en la ley 4201 de Ley General de Salud, sino que en el año 2015 en nuestro país yo hice escritos, hablamos, se discutió mucho este tema y fue una sentencia, la 9315 de nuestro país del 22 de julio de 2015, que comenzó a establecer que es una obligación, un deber del médico informar al paciente sobre todos los riesgos de una intervención a que será sometido para incurrir en responsabilidad médica, es decir, para ser condenado porque no informar adecuadamente, es decir, no tener un consentimiento informado, se considera una falta y no se considera un deber accesorio a una obligación, sino que es esencial al contrato de servicios médicos de salud. Aplatana eso, Yelicia. Eso quiere decir que, por ejemplo, no importa que usted entienda o no entienda que no es obligatorio informar, la ley ha establecido y la norma jurídica en nuestro país que es obligatorio que usted sea informado adecuadamente. ¿Cómo usted se informa adecuadamente? Usted me tiene que decir cuáles son los riesgos, si hay opciones, si no las hay, cómo yo me voy a mejorar, cuánto tiempo voy a tardar. Y si usted no lo hace, aunque usted tenga la mejor relación con su paciente, usted cometió una falta. Y cuando vaya a juzgarse su comportamiento dentro de un tribunal, dentro de un proceso médico, la condena puede aumentar o disminuir tomando en consideración que usted no haya hecho eso. Además, lo que dice el doctor, que el tema de las demandas va a hacer que los costos de los médicos sean más elevados. Y pueden ser más elevados, doctor. En Estados Unidos pueden ser se más paga. elevados. En Estados Unidos, ¿Seguro? sí, según lo que yo tengo entendido, dependiendo de la rama de la medicina que tú vayas a ejercer, se paga X seguro o te permiten X cantidad de médicos, o sea, de plazas por año. Y la medicina no encarece. Pero además él dice de que entonces la gente no va a querer estudiar medicina. Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que al contrario, que los médicos se van a esforzar se cuidan más por ejercer de una mejor manera. Que en los Estados Unidos se ve mucho que para cualquier cosa hacen reuniones con todos los médicos del hospital para poder llegar a una decisión sobre qué es lo que le está ocurriendo al paciente. Que aquí muchas veces toman decisiones muy a la ligera. En Estados Unidos están las filas para que las personas estudien medicina. De hecho, es bastante complejo. Es uno de los países más
complejos para estudiar medicina, es el doble de tiempo que en la República Dominicana y que en Europa, y las filas continúan. El tema de encarecer la medicina, tengo mis reservas con ese tema porque no estoy de acuerdo, más sin embargo, yo creo que sí estamos a tiempo de acercarnos en otros puntos a los Estados Unidos, por ejemplo, tener una medicina que sea más responsable, un centro de salud más adecuado, un servicio realmente mucho mejor que aquel que no tenga las cualificaciones, pues que entonces no puede ejercer la medicina. Mira, una pregunta, porque recuerdo un caso que escuché hace un tiempo de una persona que tuvo un accidente cerca de Semana Santa y le dieron de alta porque necesitaban camas para los heridos en Semana Santa. Eso es real. Eso debería ser un tema delicado en un hospital público. No, mira, que por ahí viene Semana Santa y necesitamos cama, tiene que irse. Sin saber si ese muchacho se infecta, se muere o no se muere, tú lo mandas para su casa. Porque pues, se necesita la cama. Muchas gracias, Yeritzaeli. Gracias a ustedes por invitarme. Nos juntamos con ustedes en un momentito. Vamos a hablar de vehículos con Vladi. No habla de vehículos, claro. De Carlito Rojo de carrera. ¿De qué vamos a hablar? Carlito Rojo de carrera. La verdad es que tú tienes un folclore que es como superior a mi ¿Qué posibilidad de diría tu soportarlo. madre de eso? No, ya no estoy yendo. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Carlito Rojo de carrera. Señora mamá de Linda, lamento tener que decirle que ese dinero se perdió. Coca-Cola, siente el sabor, presentó.